8.703 puntos es el mínimo intradía que está marcando en la jornada de hoy el IBEX 35. Parece que hay, no sé si ese será un buen soporte o no, pero ahora lo tenemos 8.736. No sé si las caídas irán a más, lo iremos comprobando en las próximas horas. Vamos a ver cuál es el diagnóstico de Eduardo Faus de Renta 4. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues me imagino que estos días y en concreto hoy también viernes, vigilando mucho los soportes de índices como el IBEX 35, la Bolsa de Milán y por supuesto monitorizando a los bancos, ¿no? Tremendo lo del Deutsche Bank. Sí, tremendo. El sector entero también es verdad que había subido muchísimo, pero en Europa, pero bueno, son los grandes artífices de estos desequilibrios que se están produciendo entre unos sectores y otros, entre unos índices y otros. Los bancos y estos días se está yendo activos como el oro, pero también a las grandes tecnológicas y al Nasdaq. Sí, están habiendo grandes desequilibrios entre estas acciones que lo habían estado haciendo bastante peor desde finales de 2021, primeros de 2022, como es, por ejemplo, las acciones tecnológicas, por todo el tema de subida de tipos de interés. Generalmente son acciones cuyos crecimientos son acciones grow, con lo cual las subidas de tipos de interés les afecta más, y ahora está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo como desde inicios de año, desde enero, como vemos en este gráfico, el Nasdaq lo está haciendo mucho mejor que el S&P 500 y ahora pues exacerbando ese mejor comportamiento del Nasdaq frente al S&P 500 a raíz de toda la crisis bancaria. Eduardo, estamos en un momento muy peligroso, no peligroso, muy peligroso. En cuanto a niveles de soporte, todavía yo pienso que no. O sea, si nosotros, por ejemplo, cogemos el gráfico del Eurostock 50, representativo de los índices europeos, es verdad que ha sido una corrección bastante, bueno, también teniendo en cuenta la violencia de la subida, pues una corrección proporcional, ¿no? Esta caída. Ahora, estas correcciones estamos un poco poniendo a prueba los mínimos, la veracidad de los mínimos del 20 de marzo, sobre todo en los bancos. Entonces, tampoco desde el punto de vista técnico suele ser raro el ver dobles suelos o probar, pues, tener en cuenta también que vivimos una reacción alcista a raíz de las noticias de la compra de la eliminación del riesgo de Credit Suisse. Pero pues tras esas subidas ahora estamos volviendo otra vez a los niveles previos, ¿no? A donde se produjeron los mínimos previos, y eso no suele ser desde un punto de vista, ya digo, raro, ¿no? La clave será que aguanten esos mínimos del 20 de marzo, ¿no? En cuestión del Eurostock son la zona de los 4.000 puntos, como vemos en este gráfico, que se corresponde con un nivel de soporte intermedio muy importante. Por abajo ya las caídas se pueden profundizar bastante, ¿no? Y también hemos de tener en cuenta que las caídas se producen desde los máximos de 2021, o sea, son niveles de resistencia o muy cerca, son niveles de resistencia en casi todos los índices europeos muy importantes. Por salud, Eduardo, ¿puede ser un buen salvavidas en estos momentos? Sí, el sector salud, todo lo que sea defensivo, el corte defensivo, además de lo que hemos apuntado del Nasdaq o del oro, que han estado apuntando también, habéis estado apuntando antes, son sectores que lo están haciendo desde marzo un poco mejor que el mercado, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, como el sector salud desde julio del año pasado lo estaba haciendo muy mal frente al Eurostock, estaba comportando peor al hilo, al calor de las subidas en los índices europeos, pero con todos estos problemas que está habiendo en los bancos, desde marzo estamos viendo cómo efectivamente el sector salud se está empezando a comportar mejor que el Eurostock 50, ¿no? Quizá incluso pudiendo romper esa pequeña tendencia bajista o acusada tendencia bajista que traía desde mediados del año pasado. Ponerte en un aprieto. ¿Hay algún banco o alguna entidad que te dé más miedo que el resto? Hombre, yo por técnico sí que es verdad que yo no me fijo tanto en los fundamentales, pero por técnico es verdad que todos aquellos, aquí es un tema de beta, yo pienso. Si nosotros somos precavidos o queremos ser precavidos con los bancos, obviamente nos vamos a tener que ir a los big caps, pero es verdad que estos latigazos o esta beta
está siendo, tanto para lo bueno como para lo malo, mucho más violenta en aquellos bancos de pequeña capitalización y de mediana capitalización. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, el caso de Unicaja, Sabadell, pero en Estados Unidos lo estamos viendo en multitud de bancos medianos o bancos pequeños que hemos visto caídas en toda esta crisis del 60-70% en algunos casos particulares, no así en Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, etcétera, ¿no? Por tanto, pues si estamos cautos, somos prudentes, me dan más miedo a aquellos bancos de pequeña capitalización. En algún momento, digo yo, que se detendrá la caída y entonces será el momento de volver a tirar la caña, igual que los viernes, que son siempre grandes días para irse de cañas con los amigos. Eduardo Faus, amigo, Renta 4 Banco, cuídate, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Fuerte abrazo, un placer. 12:55, algunos más que una caña lo que necesitan es un buen copazo, un buen whisky para pasar el trago. Por mi parte nada más, que paséis buen fin de semana, que seáis libres y felices. Adiós.